Epilepsia del lóbulo frontal. La epilepsia del lóbulo frontal es un tipo de epilepsia que se origina en la zona frontal del cerebro. Los lóbulos frontales son responsables de varias funciones importantes, incluyendo el control de los movimientos musculares voluntarios, el lenguaje, el juicio, la toma de decisiones y la personalidad. Los síntomas de la epilepsia del lóbulo frontal pueden variar según la parte específica del lóbulo frontal que esté afectada. Algunos de los síntomas más comunes incluyen: la persona puede tener movimientos bruscos o tics musculares que parecen involuntarios. Estos movimientos pueden afectar una parte del cuerpo o pueden ser generalizados. Las convulsiones que se originan en el lóbulo frontal pueden ser diferentes a las convulsiones que se originan en otras partes del cerebro. Pueden parecer comportamientos extraños o inusuales como golpear o morder sin control. También pueden ser breves y no ser detectados fácilmente. Pueden provocar cambios en la personalidad y el comportamiento, como cambios de humor, la agresividad, la falta de empatía o la falta de interés en las relaciones sociales. La persona puede experimentar dificultades en el habla, como hablar en un tono más alto o más bajo de lo normal, o experimentar dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Las personas con epilepsia del lóbulo frontal pueden tener dificultades para tomar decisiones, ya que esta parte del cerebro está implicada en la toma de decisiones y planificación. Es importante señalar que los síntomas pueden variar ampliamente de una persona a otra y que no todas las personas con epilepsia del lóbulo frontal experimentarán los mismos síntomas. Las causas de la epilepsia del lóbulo frontal pueden variar y en muchos casos no se conocen con certeza. Algunas de las posibles causas incluyen: 1. Lesiones cerebrales, como los traumatismos craneales, pueden dañar el lóbulo frontal. 2. Algunas enfermedades cerebrales, como la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis múltiple. 3. En algunos casos, la epilepsia del lóbulo frontal puede ser causada por factores genéticos. 4. Algunas personas nacen con anomalías cerebrales como malformaciones arteriovenosas o quistes cerebrales. 5. Los tumores cerebrales pueden dañar el lóbulo frontal. 6. Las infecciones cerebrales como la meningitis o la encefalitis pueden causar daño al lóbulo frontal y provocar epilepsia. En muchos casos, la causa de la epilepsia del lóbulo frontal no está clara y puede ser difícil de determinar. Es importante que las personas que experimentan síntomas de epilepsia busquen atención médica para obtener un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. El diagnóstico de la epilepsia lóbulo frontal puede ser difícil, ya que los síntomas pueden ser similares a los de otros trastornos neurológicos. Sin embargo, hay algunas pruebas que pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, como el electroencefalograma. Es una prueba que registra la actividad eléctrica del cerebro. La resonancia magnética es una prueba de diagnóstico por imágenes que puede ayudar a detectar cualquier anormalidad en el cerebro. La tomografía por emisión de positrones es una prueba que utiliza una sustancia radioactiva para detectar áreas de actividad anormal en el cerebro. El tratamiento de la epilepsia lóbulo frontal depende de la gravedad de los síntomas y de la frecuencia de los ataques. Algunas opciones de tratamientos incluyen: los medicamentos antiepilépticos pueden ayudar a controlar la actividad eléctrica anormal en el cerebro y prevenir los ataques. En casos graves se puede considerar la cirugía para extirpar la parte del cerebro responsable de los ataques. La estimulación del nervio vago implica la implantación de un dispositivo
que estimula el nervio vago para reducir la frecuencia de los ataques. La epilepsia lóbulo frontal es un trastorno neurológico común que afecta a muchas personas en todo el mundo. Los síntomas pueden variar de persona a persona, pero algunos de los más comunes incluyen movimientos involuntarios, cambios en la personalidad y problemas de memoria. Afortunadamente, hay opciones de tratamiento disponibles que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal. Si cree que puede estar experimentando síntomas de epilepsia, es importante hablar con su médico para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado.